en el nombre de todas, a enmujerar la política. Juntas vamos por más. Soledad Escrich Castillo, concejala del Movimiento Valparaíso Ciudadano. Todas ganando, ni un paso atrás. Vota el 11 de abril, Valparaisadas. Valparaisadas cantando, Valparaisadas soñando, Valparaisadas trabajando, Valparaisadas gritando, Valparaisadas votando, Valparaisadas ganando, Valparaisadas bailando, Valparaisadas gozando. Recuerda, este 11 de abril, vota por ti, mujer. Juntas vamos por más. Juntas vamos por más, por más, por más. Ni un paso atrás. Hola, buenas tardes, porteñas y porteños. Aquí estamos una vez más en este tercer capítulo de los programas que hemos llamado Gozar la Vida. Hemos ido pasando por lo que ha sido el sistema inmune, con el cuerpo, su relación con el cuerpo social. Hemos hablado de dolor y empatía, y hoy día vamos a hablar de respeto y diversidad. Como conclusión, yo siempre hago una pequeña conclusión de lo que se conversó con los anteriores invitados. En este momento estoy acompañada de Juan. Él es Juan Abulleres Cabrera, después lo voy a presentar debidamente, pero es el que me está acompañando en estos momentos, porque después a las 6:30, un ratito más, se va a integrar Edith Cueto Urbina. Ahí los voy a ir presentando en la medida en que ellos vayan ya interviniendo. Para poder hacer una síntesis que me siento que siempre debo, para mantener un hilo de lo que hemos conversado en estos programas, podríamos decir desde el dolor y la empatía que la alegría con sus expresiones, como la risa, son manifestaciones del gozo, lo cual es bastante bienvenido en lo social, no así tanto el dolor también con sus propias expresiones, que se viven más en la intimidad e incluso en la soledad, ¿ya? El dolor también, ya sea físico, psicológico o espiritual, hay una tendencia que tenemos todos a hacerle el quite, a evadirnos de él e incluso a anestesiarnos de variadas formas. Pero también hemos ido como concluyendo que todo aquello que reprimimos y evadimos termina por pasarnos la cuenta en nuestro propio cuerpo y también, por ende, en el cuerpo social. Somatizamos, luego enfermamos y tendemos a dañar nuestro entorno porque el dolor no manifestado y guardado tiende a convertirse en rabia y en violencia. Podría asegurar, después de lo conversado con Susana, con Viviana, con Gastón, con Mario, con Felipe, que solo el aceptar lo que sentimos, dándole un espacio de expresión, es el primer paso que damos para liberarnos de ello y comenzar un proceso de sanación y recuperación de nuestra inmensa capacidad de goce. Hay que ayudarse buscando buenas compañías de gente con las cuales nos sintamos cómodos, aceptados, donde la empatía sea parte de esas relaciones. Hacer cosas que nos agraden, cuales sean, ojalá música o escuchar música, todo esto nos calma y nos va permitiendo trascender, ir más allá de las emociones o del dolor del momento. También podemos concluir que la empatía es un ejercicio un poquito olvidado porque hemos sido modificados culturalmente por un modelo económico que no solamente parece ser que ha sido un modelo económico, sino también ha sido una neocultura, una nueva manera de vivir y que nos ha convertido a la gran mayoría en consumidores de productos y servicios meramente, digamos, ¿ya? Y nos ha ido aislando, promoviendo nuestro individualismo y egoísmo, muy propio de estos sistemas donde la sobrevivencia material y psicológica está puesta en jaque constantemente. Y bueno, más aún en este proceso, en esta etapa que estamos, donde el contagio del famoso bichito, que ya no quiero ni nombrar,
ha sido usada para incentivar aún más nuestros miedos, donde se nos indica reiteradamente que el prójimo o la prójima pueden ser un enemigo de nuestra salud. También vimos en este programa anterior que la protección de la infancia es un tema crucial para el presente y el futuro que queremos construir, porque todo el daño, la falta de respeto, la ausencia de amor hacia nuestras niñas y niños va socavando la posibilidad de mejores futuros, porque los daños producidos en la infancia son como huellas indelebles que de alguna manera pueden hacer daños irreparables en las mentes y en los cuerpos de nuestras niñas y niños. Situación que en el mediano o en el largo plazo se van a devolver al cuerpo social y nos van a retrotraer a más dolores y a más injusticia. Tenemos la obligación como personas, no solo de Valparaíso, sino que como personas de la humanidad, reflexionar sobre estos temas, sobre nuestras actitudes, ojalá cambiar nuestros modelos sociales, políticos, económicos, transformar nuestra cultura, empezando por el modelo educacional, porque es una manera de renovar las esperanzas y de renovar nuestra humanidad para vivir, ojalá, en mayor armonía, en salud, en equidad y en justicia. Esto depende de cada uno de nosotros. No depende de alguien que nos va a venir a salvar. Depende de cada uno de nosotros y de nosotras. Del ejercicio permanente de la empatía y la solidaridad comunitaria. Por eso que el tema de hoy, respeto y diversidad, se intrinca y conversa con todos aquellos otros temas que hemos ido desarrollando. Es necesario, desde mi perspectiva, ir hacia un modelo de la diversidad, donde el respeto sea mayor que lo que hemos llamado tolerancia, el respeto sea el centro para la construcción de una cultura superior, donde todos, todas y todes podemos relacionarnos de una manera más positiva y enriquecedora y más horizontal, con base, ojalá, en los derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Bueno, para este fin, para que hoy día conversemos de este tema, ahora sí presento cabal y formalmente a Juan Abulleres Cabrera, que es un terapeuta corporal con estudios y experiencia en la evaluación energética integrativa. Aquí está Juan, ya conversamos un ratito, me enteré bastante, tenemos amigos en común, todavía no nos conocemos personalmente, espero que en algún momento nos conozcamos y poder también tener acceso a tu terapia. Eso, Juan, bienvenido y gracias por estar aquí acompañándome. Gracias por la invitación, Soledad, muchas gracias. Hacen falta espacios como de reflexionar, de compartir, de poner en encuentro las visiones, los mundos, las inquietudes, así que feliz de poder compartir. Como la invitación era a poder hacer una pequeña presentación en torno como al tema del respeto y de la diversidad, después de que conversamos, que nos coordinamos, yo me quedé dándole vuelta y más que abordarlo desde el tema conceptual, que entendemos por respeto y por diversidad, me interesó poder hacer una pequeña como reflexión de cómo desde mi experiencia en la terapia, en el trabajo, yo integro masaje con una técnica de evaluación energética integrativa, cómo vamos vivenciando, adquiriendo las experiencias del respeto y de la diversidad. Y jugando con las palabras, buscando un poquito el significado, revisaba que el respeto tenía como dos significados. Uno que tenía que ver con cuando nosotros consideramos que algo es valioso y que debe ser como cuidado, tolerado, mantenido, decimos que debemos respetarlo.
Por eso hablamos de respeto de los derechos humanos. Pero hay otro uso semántico de la palabra que me llamó la atención y que me voy a colgar de eso, y es que es el respeto entendido como consideración acompañada de una cierta sumisión con que se trata a una persona o una cualidad o una circunstancia, y que establece entonces que las personas tienen que llevar a cabo lo que esta persona ordena. Entonces hoy día estamos viviendo todos que tenemos que respetar la cuarentena. Y este detalle de la cierta sumisión hablaba un poquito de lo que tú llamas como cuerpo social, y es que el mar en el que nosotros nadamos, por así decirlo, el mundo, el océano que nos contiene, es básicamente una sociedad que sigue siendo una sociedad basada en la jerarquía de dominación, donde las personas llegamos a esta sociedad y nos introducen y nos condicionan para, entre comillas, adaptarnos a ser funcionales a esta sociedad. Entonces, dentro del trabajo de terapia, uno siempre, no siempre, no en todos los casos, pero es como un tema recurrente una y otra vez, sobre todo cuando uno aborda desde el trabajo, desde el cuerpo, el tema de la falta de respeto. El abuso, especialmente el abuso sexual, pero no solamente el abuso sexual, sino también está el abuso psicológico, emocional. Yo lo entiendo entonces como una experiencia de falta de respeto. Entonces, en mucho de mi experiencia, uno entonces se tiene que enfocar a acompañar a la persona para que pueda hacer la reparación de las secuelas. Yo distingo entre la experiencia traumática y la secuela del trauma. Para mí es importante hacer esa pequeña distinción, porque la experiencia traumática es un acto que en algunos casos ocurrió una vez en la vida, y en otros lamentablemente se da como una experiencia que se va acumulando porque se va repitiendo, generalmente en las interacciones familiares con personas cercanas. Entonces, no se trata de una experiencia traumática, sino de múltiples experiencias traumáticas que fueron dándose al mismo tiempo que generalmente ese pequeño, esa pequeña, estaba en pleno desarrollo físico, cognitivo, emocional y psíquico. Entonces, estas experiencias de abuso, entendidas como falta de respeto, producen esas secuelas que muchas veces se expresan en distorsiones, algunos le llaman fijaciones cognitivas, que la persona instala como verdades que están ahí, y ellas escapan a su propia voluntad. Quisieran cambiarlas, quisieran verlas de otro modo, pero no lo pueden porque están instaladas, que es un poco lo que explica por qué muchas personas pasan años y no pueden, entre comillas, revelar que fueron abusadas, y menos revelar quién las abusó, por esta comprensión de que había que respetar, que había que someterse, ser sumiso, en este caso al abusador. ¿Por qué me interesa entrar por este lado? Porque la parte más interesante es que sí se pueden producir cambios. Yo te decía cuando estábamos conversando antes de iniciar, de que en realidad estos dos valores, el respeto y la diversidad, yo los comparto. Si no te hubiese dicho, mira, no comparto esto, entonces no, invítame para otra cosa. Entonces, pero lo que me interesa como poder
compartir un poco es que para muchas personas que han vivido experiencias traumáticas, muchas veces el respeto es entendido como la sumisión, Mm, y la sumisión al abusador. Y mi propia experiencia, que no es una experiencia teórica, sino que fue una experiencia vivencial, fue descubrir de que a través del masaje era posible entonces reconfigurar la vivencia táctil de la persona, para que pudiera tener también otra comprensión, primero de sí misma, y también de de las cosas que le ocurrieron. Ese era como el primer como abordaje. Me da harta vuelta como para poder llegar a eso. Entonces, cuando yo trabajo cuando trabajo con una persona con el masaje, una de las cosas que le digo es que, mira, si bien es cierto, yo voy a trabajar y tú tienes una contractura aquí en el hombro, o te duele la espalda, yo voy a hacer un masaje. Un masajista te diría, sí, mira, aquí como yo te hice este masaje, esta maniobra, yo produje una hiperemia y eso dijo que entrara sangre, entonces como entró sangre se limpió y el músculo se relajó. Pero yo de lo que empecé a comprender y a estudiar es que todo masaje es un masaje reflexológico. ¿Qué quiere decir que sea reflexológico? Cuando yo te hago aquí, estoy estimulando otra zona de tu cuerpo. En algunos casos, uno puede, a través de ciertas zonas del cuerpo, que es lo que se llama la reflexología, yo puedo, que la más conocida es la podal, si yo te hago masaje en ciertas zonas del pie, te estimulo el hígado, los pulmones, voy haciendo eso. Pero hay otra vía reflexológica que es desde la piel hacia el cerebro. Entonces yo, para darme un poquito como más de rango así, como de nivel, le digo, mira, yo cuando hago un masaje lo que yo pretendo contigo es hacer un trabajo de neuroantropoescultura. Es decir, mi objetivo es poder esculpir tu cerebro de otro modo. Porque cuando tú me comentabas que has vivido la experiencia del masaje, entonces es muy rico cuando tú estás en un masaje y el masajista te hace y tú sientes, ¡ay, qué rico, qué agradable! ¡Ay, no, no quédate ahí! No, 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 no te vayas, que uno está viviéndolo así. En realidad no es el hombro, no es la espalda la que decodifica eso como relajante y placentero, es tu cerebro. claro, está todo tan Eh, conectado que así es. Sí. Exacto. Entonces, si uno pudiera, como yo tuviera un electroencefalograma mientras yo te hiciera un masaje, lo más probable es que podríamos demostrar que a través del masaje podríamos cambiar las ondas cerebrales. O sea, hace una Cuando reconfiguración en el fondo, como uno lo hace con sus propios computadores. A partir del cuerpo tú puedes reconfigurar zonas de todo tu ser, digamos. Imagino, exacto, mentales, sí, espirituales, psicológicas. Juan, déjame, exacto, déjame interrumpirte así sí, un segundito, como aquí estamos en la espontaneidad, a pesar de que estamos todos preparados para hablar del tema, como llegó Edith, y Edith tiene un Hola, ¿qué tal? espacio. Hola Edith, Edith Cueto. La voy a presentar antes que continuemos con Juan. sí. Edith Cueto Urbina, ella es nuestra invitada del día de hoy para hablar también sobre respeto y diversidad. Ella es psicóloga clínica y psicóloga social, es docente de la Universidad de Valparaíso y magíster también en psicología social. Así que luego que hayamos terminado de conversar con Juan, vamos a integrar a Edith para que también nos exponga desde su perspectiva cómo ella siente, cómo ella ve, lo que ella sabe acerca de este tema. Y ahora continuamos con Juan Abulleres. Estábamos hablando del... Muchas gracias, Soledad. Hola Edith, disculpa, estoy un poquito donde llegaste. Primera vez que tengo esta experiencia que una persona se integre en la mitad de... Ingresa después, claro. Bienvenida, Edith. Bienvenida Edith. Muchas gracias, Juan. Muy bonito. Bueno, te decía esto entonces, cómo el masaje puede ser una herramienta terapéutica que puede ayudar a reconfigurar. De hecho, en mi comprensión, la cibernética
es la proyección de nuestro ser. Esto, cibernéticamente, es un hardware. Mm, Y este hardware opera o funciona con un software. acá. Y aquí estaría como el disco duro que lo hace funcionar. Entonces, es por eso que quería hacer este acercamiento al respeto, al contacto y la diversidad. Partiendo un poco como con la experiencia opuesta del respeto, que es lo que uno se encuentra generalmente cuando hace trabajo de terapia. A mí me ocurre que muchas personas acuden a buscar un apoyo y no aparece como primera experiencia el tema del abuso, sino que en la medida en que vamos trabajando aparece y la intuición de uno lo va llevando. Pero además el método de la evaluación energética integrativa permite como acercarse como con rapidez. Pero lo que yo quería era como la experiencia de lo que yo veo en el trabajo es cuando las personas que han vivido experiencias de falta de respeto, de abuso, eh, eh, una de las secuelas es que su autopercepción ha sido como modificada. Generalmente aparece con una sensación de culpabilidad, de una serie de cosas. Entonces, esto de decirte cómo podemos construir la vivencia del respeto. Porque la sociedad convencional establece, y en los colegios tú vas a encontrar, y las autoridades de nuestro país te van a hablar, que ellos también comparten que tenemos que fomentar el respeto y la diversidad. Entonces, nominalmente lo hacen. Pero cómo eso se encarna en cada uno de nosotros y cómo las experiencias, no solamente sociales, el contexto social, sino también las experiencias individuales y dentro de las experiencias personales, aquellas experiencias traumáticas también configuran en cómo yo me voy construyendo estos conceptos de respeto. Entonces, mi experiencia, mirándolo a partir de tu invitación, es que cuando hay abuso, el respeto que se desarrolla es el respeto como sumisión. Mm, Y no solamente con la persona, el abusador, sino también el respecto de la persona está como sometida a la creencia de que tampoco puede hacer algo, porque siente que no lo sabe hacer, que no tiene la energía o lo que sea. Y entonces el trabajo desde la piel es un trabajo que permite, de un modo que no es conceptual, sino que es vivencial, que diríamos que es kinestésico, permite que la persona pueda empezar a tener una propiocepción, se dice técnicamente, que es una percepción interna de las sensaciones de esto. Yo lo recuerdo así como en ejemplo. Una vez tuve que hacer, a raíz de las elecciones que se suspendieron, yo tenía que ser apoderado de mesa y estaba entre dos dilemas: ir a compartir el cumpleaños con mi hija, que en ese tiempo iba a cumplir 7 años y vivía en Iquique, compartir con ella o ser apoderado de mesa. Como la ley decía que más de 200 podía, me pasaron un parte, a pesar de que tenía todo el juez de policía local. Entonces dije, ¿sabe qué? Hago trabajo comunitario, y le ofrecí a un jardín que hasta una cuadra acá, el Carita Risueña, un taller de masaje infantil. qué bonito. Que uno le enseña yo estoy hablando de esto del año 2004, 2000, por ahí. Y una de las experiencias de una de las sesiones, hacemos una experiencia que es muy bonita, que es el arrullo. Entonces, que es tomar a una persona, contenerla y arrullarla con el apoyo de una música. Entonces después se comparte, y típico esas cosas: ¡ay, qué rico, esto deberíamos hacer! Y de todo el grupo había una mamá joven que no hablaba. Entonces, yo con intuición le decía, jugando con ella, le decía, ¿no te gustó la experiencia? Y ella no podía hablar y me decía, no. Ah, o sea, ¿te gustó? Sí.
Poquito a poquito sacándole palabras, ella pudo balbucear, y cuando lo dijo se puso a llorar, dijo, es que esto es lo que siempre quise que mi mamá me hiciera y que nunca me hizo. Entonces, estas vivencias van marcando el cómo uno se va relacionando con el cuerpo. Hay uno de mis maestros que se llama Wilhelm Reich, que es el padre de muchas de las terapias corporales. El guía de Él, Reich es el que yo más he leído además, sí. exacto. Bueno, él estableció entonces una relación, curiosamente, con la rigidez muscular, que es una falta de flexibilidad muscular, y la represión de las emociones. Entonces, va por ahí. Entonces, voy a hacerlo como muy, para no seguir dilatándolo. Mira, a través cuando una persona vivió experiencias de abuso, desarrolla ciertos como patrones, que la llevan muchas veces a ponerse nuevamente en La las misma mismas situación. situaciones. Y como las relaciones de abuso son relaciones de dominación, la persona entiende que no puede como rebelarse, que es como y es porque la propia percepción de sí misma está distorsionada, en términos de que ella no puede hacer nada, que se lo merece, y un aspecto súper importante es que es tan poco valiosa, Sí, el problema de la vale tan autoestima. poco, claro, vale tan poco que tal vez lo que ella se merece. Y a nivel social pasa lo mismo también, ¿ah? Los seres humanos en comunidades y comunidades que no luchan por cosas mejores ni buscan cosas mejores y de alguna manera se resignan a lo que hay, porque también se sienten poco valiosos o poco validados, ¿cierto? Siempre han sido despreciados, ponte. Y el desprecio, que es todo lo contrario al respeto, yo creo que hace que las personas vuelvan a repetir historias, porque ese concepto de sí misma o de sí mismo no cambia, no cambia, es todo lo contrario, es reafirmado socialmente. Exacto. De hecho, mi experiencia es que muchas veces la parte más difícil para poder superar un trauma tiene que ver más con lo que yo digo, lo pongo como una figura, para representarlo, que muchas veces, más que enfrentar como la figura del abusador, es como eh, enfrentar al esclavo interno o a la esclava interna. Es como eso. Si no prestamos atención a las experiencias del cuerpo, que es un poco lo que Reich prestó atención, claro, no tenemos posibilidades de construir una cultura verdadera del respeto, porque el respeto que vamos entonces a cultivar es el respeto como de la subordinación. Respeta a la autoridad. Y no hacia el igual, hacia la autoridad. Exacto. Tiene que ver con eso. Entonces quería como prestar atención a ese aspecto de que este valor, el respeto, se encarna en cada uno de nosotros a partir también de nuestra propia vivencia. Y la vivencia táctil es una vivencia fundamental, porque es la que configuró el bagaje que permite que entonces nosotros nos desenvolvamos en lo que tú llamas el cuerpo social. Claro. Y en eso hay como dos como fuentes que son fundamentales, que son la experiencia táctil de la primera infancia, que en nuestra cultura, que es una cultura dominadora, y que la figura materna, femenina, es súper importante. La figura de la mamá, de la abuela, son generalmente las figuras que besan, que juegan, que tocan, que bañan, y que muchas veces excluye a los varones de ese aspecto. Y la otra como experiencia que puede como marcar es la experiencia traumática.
y donde el abuso sexual es una experiencia táctil que puede entonces muchas veces contrapesar este bagaje inicial. Ahora, cuando uno lo proyecta, cuando una persona tuvo una carencia afectiva en la primera etapa de la vida, y además tuvo experiencias traumáticas, se configura entonces por qué es tan difícil para muchas personas como salir de este patrón del respeto a la autoridad solamente. Exacto, y del abuso. Oye, Juan, ¿me permites un segundito? Sí. Porque Edith hoy día tuvo que ella organizar su agendita para poder estar hoy día con nosotros, y sé que tiene que retirarse en un ratito más. Entonces me gustaría brindarle este espacio que queda. Después nosotros seguimos conversando, si ella se puede quedar otro ratito, pero quisiera dar el espacio a Edith para que ella también nos cuente desde su experiencia, conocimiento, cómo ella enfoca el tema, el gran tema que es el respeto y la diversidad, que es como una columna fundamental de nuestras vidas y de la vida en sociedad. Edith. Bueno, te doy las gracias, Soledad, por esta invitación. Saludo a Juan también por su excelente información y comentarios que nos da, sus argumentos muy interesantes. Y bueno, cuando yo me presentaba frente a este tema, me acordaba de la Isabel Piper, ¿no es cierto?, que es la que ha hecho mucho trabajo en memoria histórico-política en este país, y ella mencionaba, y es una cosa que la evidencia científica ha ido instalando desde la investigación científica cualitativa, que cuando uno instala un concepto, es políticamente interesante, porque la pregunta es ¿por qué aparece instalada la diversidad y el respeto cuando debería ser un dato de la causa y no algo de lo que estuviéramos hablando? ¿No es cierto? ¿Por qué se habla del respeto y por qué se habla de la diversidad cuando siempre hemos sido diversos? O sea, baste mirarnos y aquí hay 3 rostros distintos. Somos seres humanos, incluso 2 mujeres y distintas. Entonces, la diversidad es un dato que está en nuestras interacciones, en nuestra naturaleza. Baste mirar una flor y una flor es totalmente distinta a la misma de su especie. Y entonces, ¿por qué instalamos políticamente el concepto? Lo mismo ocurre con el respeto, ¿no es cierto? El respeto que viene del latín, que significa volver a mirar, ¿ya? ¿Por qué tengo que volver a mirar a ese que tendría que haberlo mirado? ¿Ya? Entonces me pareció interesante eso, ¿por qué estamos discutiendo hoy día de esos conceptos? Y sin duda se han puesto de relieve porque hay una transgresión, ¿no es cierto?, respecto a elementos tan básicos como el saber que somos distintos, como el saber que debemos mirarnos y reconocernos. Y sin duda el tema de la diversidad aparece hoy día como tema políticamente interesante por la diversidad de género fundamentalmente, que fue lo que se ha instalado. En segundo lugar, las diversidades culturales, que ya venía históricamente con esa lógica, y además que nos ha tocado la diversidad cultural, además por la gran migración que ha tenido este país, y por lo tanto nos encontramos con distintas migrantes. Yo no creo en el concepto de etnia, porque el concepto de etnia nos separa, ¿ya? No decimos etnia cuando hablamos de los alemanes del sur, decimos los alemanes, pero hablamos de etnia cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los haitianos, de los venezolanos y qué sé yo. Entonces, estas discriminaciones, que es una falta de respeto, el solo concepto de etnia es una falta de respeto, y es tan así que la legislación chilena durante este gobierno ha instalado, ¿no es cierto?, la idea de que los haitianos tienen ciertas restricciones para entrar, no sé si ustedes sabían, a diferencia les exigen educación, en fin, a diferencia de los alemanes que le regalaron el sur. Entonces uno dice, ¿cómo tanta diferencia y aquí no hay diversidad, es diferencia, que es distinto el concepto? O sea, para un mismo proceso hay distintos criterios. Distintos tratos. Y claro, entonces me pareció interesante, ¿no es cierto?, lo que planteaba Juan, porque ahí hay una teoría que hoy día se ha instalado que es muy potente, que es la mala víctima, ¿ya? La buena víctima es aquella que recibe el daño, el trauma, y vive toda la vida como víctima. Y entonces el victimario, sea una entidad, ¿no es cierto?, una estructura como un sujeto o una sujeta, vive el daño en subordinación.
La gracia de la teoría de la mala víctima es que reconoce que ha sido dañado, pero se levanta resilientemente y es capaz de construir una vida y mirar a la cara al depredador y decirle no dañaste mi futuro. Puede que hayas dañado mi presente, pero no dañaste mi futuro. ¿Y por qué es tan complicado lo del trauma, de lo que mencionaba Juan, ¿no es cierto?, desde un punto de vista psicológico? Es que el trauma, como dice Freud, es algo que no puede ser puesto en palabras, ¿ya? Y por eso como queda ahí queda como un tumor que no puede ser nombrado, dice Freud directamente, lo innombrable. El trauma es lo innombrable. Y como señala ¿no es cierto?, la autora de la doctrina de shock, que habla sobre el golpe militar y todos los manuales de los torturadores, cómo se generaron para las escuelas de las Américas y todo ese tema. Ahí hay un momento que es el trauma, donde la persona pierde la dignidad, ¿ya? Ese es el momento del trauma. Y es tan potente la experiencia que la persona queda neutralizada en su dignidad. Y es tan potente que no lo puede mencionar, no lo puede hablar, ¿ya? Y no es que caiga de nuevo en la misma situación porque se exponga consciente y voluntariamente, es porque no logra declarar y constatar, ¿no es cierto?, los hechos de manera. Recién estaba tratando una chiquitita que fue abusada 10 años por un tipo, y entonces el trabajo consiste primero en ponerlo en palabras, ¿ya? O sea, es decir, me pasó esto. De hecho, Giorgio Nardone, que es el que más ha aportado a la clínica del trauma en términos muy eficientes, porque él hace una clínica estratégica. Así que tú a la altura ya de 2-3 sesiones ya tienes el trauma bastante, dijéramos, trabajado, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el trauma es la indignidad del ser humano, que no puede hablar sobre eso porque no lo reconoce. De hecho, la mayoría de las mujeres, que mayoritariamente yo atiendo mujeres sobre este tema, porque también ocurre en los hombres, y en la diversidad sexual también, acontece que como es algo que no se entiende, no entiendo lo que me pasó, no sé, puedo decir me hizo tal cosa, pero no lo entiendo. O sea, una persona que yo le tengo aprecio, una persona que la he conocido toda la vida, no logra entrar. Es como cuando el Estado, ¿no es cierto?, torturaba. O sea, se supone que el Estado me tiene que proteger. ¿Y qué pasa? Que no me protege. Entonces hay un... abusan. Más fregado. Claro, entonces, claro, exactamente. Entonces, esa situación hace que la persona, como no lo puede declarar, ni siquiera lo puede contar. Entonces ocurre habitualmente que las personas tienen 40, 50, 60 años y recién vienen a contarle, y a veces por situaciones que se ven obligados, con relaciones de pareja bastante disfuncional a raíz de este tema. Entonces el trauma tiene esa condición, sí, de que no, como no es nombrable, no puede ser trabajado, ¿ya? Y el tema justamente que está instalado ahí, por eso se habla del respeto en el fondo, es porque yo a esa persona, porque habitualmente los depredadores tienen, ¿no es cierto?, un rasgo psicopático o son derechamente psicópatas, ¿no es cierto? Y la psicopatía consiste en que son personas intelectualmente normales, pero emocionalmente atrofiadas. Entonces no entienden la emoción del otro, no la entienden. O sea, me decía un tipo que me lo mandaron del tribunal, que había abusado a una niñita de 2-3 años, y me dice, la chica se me acercó, me dice, la niña vino hacia mí. Es como quien dice, ella vino a provocarme. Entonces, es imposible entender para un psicópata que ahí hay un ser humano que siente que le duele su alma, su espíritu, que le duele el cuerpo. Entonces, a veces hablamos de estos temas suponiendo de que las personas que tenemos al frente están todas normales, entre comillas, pero habitualmente los rasgos disfuncionales en algunos casos y patológicos en otros hacen que se generen, ¿no es cierto?, estos traumas que son incomprensibles, pero también yo tengo una visión político-social de que los depredadores se generan en determinadas sociedades, ¿ya? Si la única diferencia ahora es que hablamos del tema,
pero todas tenemos experiencias de abuso en algún sentido, que nos tocaron o nos hicieron cosas más terribles. Yo creo que hay muy pocas mujeres que hoy día, yo puedo hablar de las mujeres porque les insisto, conozco más, pero hay muy pocas mujeres que digan que un tipo no las ha tocado sin su consentimiento. Yo trabajo acá y ninguna, no he escuchado a ninguna que me haya dicho que no. Siempre he tenido alguna experiencia que su cuerpo ha sido tocado sin su consentimiento. Especialmente cuando uno ha sido niña, ¿no es cierto? Los hombres violan a sus propias mujeres porque son sus esposas o sus compañeras y consideran que es válido hacerlo porque la consideran su propiedad. Volvemos de nuevamente al verticalismo y el tipo de relaciones que tenemos y cómo acá el respeto está considerado más hacia la autoridad que hacia un prójimo en una relación horizontal. Por eso el abuso de los niños. Ahí está evidente. Y las mujeres, claro, y las mujeres hemos sido históricamente la parte más baja de la escala social. Claro, entonces, y eso, claro, y eso uno lo ve en todas las realidades. Entonces, el tema aquí es que instalamos, vuelvo a insistir, estos conceptos porque no están puestos en los vínculos. Y por eso necesitamos nombrarlos, necesitamos decir, oye, aquí, ¿qué pasa con el respeto? ¿Qué pasa con la diversidad? Y por otro lado, es porque el sistema, ¿no es cierto?, la estructura estatal todavía no hace un cambio importante. Por ejemplo, en la psicología siguen echándole la culpa a las mujeres. De hecho, escuchaba a Juan, y perdona Juan, pero en los vínculos con la mamá, con la abuela, eso dentro de la psicología también ha habido mucho patriarcado. ¿Ya? Freud decía, o sea, el único vínculo importante es el de la madre. Y ha sido tan así que si el hijo sale bien o sale mal, es responsabilidad de la mamá. Entonces, y el papá puede, no, que el papá trabaje, que el papá hace otra cosa, pero es responsabilidad de ambos. Entonces, eso ya no existe de que la mamá es lo más importante, porque eso está instalado culturalmente. Hoy día, ¿no es cierto?, ambas figuras cumplen la misma labor dentro de la crianza. Y entonces, la discriminación es una forma de falta de respeto también, te fijas que se nos exigen distintas cosas. Del patriarcado, o sea, también a través de las mujeres también se ha expresado el patriarcado y el machismo, no solamente los hombres lo son. Entonces, cuando una mujer cría, no está criando sola, está criando con todo el peso social de una sociedad que la obliga a criar de una cierta manera. Y eso también te está haciendo una manifestación patriarcal, aunque yo sea mujer, ¿me entiendes? Soy de alguna manera una expresión también de eso. Como Michel Foucault decía, pues, o sea, la sociedad disciplinante no necesita al disciplinador al frente, porque lo llevamos adentro, ¿ya? Nosotros creamos a propósito de la cultura y recreamos los patrones y los validamos y los hacemos, ¿no es cierto? Y más encima les aportamos a esos patrones, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la crianza en Chile, como la educación, tiene que ver con el disciplinamiento permanente de la persona. O sea, los chicos tienen que estar sentados ahí frente al computador todo el día, porque eso es lo que hay que hacer, o tienen que estar en la sala de clase sin moverse. Oye, Juanito, ¿por qué te moviste? Te vas afuera porque estás metiendo desorden. Entonces, cuerpos disciplinados, como bien decía Juan, una falta de respeto a los cuerpos que se expresen. Entonces la pregunta es, ¿van a educarse o van a disciplinarse? Van a disciplinarse, po. Claro, entonces decía Michel Foucault en su estudio, que es muy bonito, de que las escuelas son una emulación de las cárceles. Entonces, como las cárceles usaban overol, los niños tienen que usar, ¿no es cierto?, su overol. Como en las cárceles tenían horario para todo, entonces es el mismo modelo ideológico. Y entonces a veces incluso las familias se convierten en un dispositivo ideológico que disciplina para tener después trabajadores disciplinados que produzcan al capital. Entonces hay ahí una cultura de daño permanente, de daño constante que hace, ¿no es cierto?, emerger al abusador, emerger esta falta de respeto al otro, a la falta, ¿no es cierto?, de consideración de que tan diferentes somos y que todas las diferencias son válidas. Porque aquí no es que porque seamos diferentes van a haber algunas, ¿no es cierto?, algunos mejores que otros. Todos con la misma posibilidad de existencia, todos con el mismo valor. Y eso es una cosa que nos cuesta construir. Hay una propuesta que es la teoría XY, ¿no es cierto?, a propósito de que unos docentes en Estados Unidos, una suerte como de experimento,
lo llaman a concurso y les dicen, ¿saben qué? Este es un colegio muy añoso y tenemos en este momento el mejor curso que ha pasado por este colegio. Entonces, necesitamos docentes que los lleven a un estado superior incluso del que tienen, porque seguramente aquí van a salir políticos, etc. Bien, pues estos señores estos dos profesores se ponen a trabajar y al final de año reventaron los promedios los chiquillos. Entonces los llaman, los felicitan, le dicen muy buen trabajo, pero en realidad el curso que le pasamos es el peor que ha pasado por el establecimiento. Entonces la experiencia demuestra que la visión que yo tengo antes del ser humano, el prejuicio anterior, determina su comportamiento. Si yo creo que al frente mío tengo seres maravillosos, inteligentes, voy a hacer que se comporten como seres maravillosos, inteligentes. Y eso para mí es el respeto. Es cuando tú te desprendes del prejuicio de que el otro es un ser que no entiende, es un ser que es porfiado, como se les dice a los niños, porfiado, duro, torpe. Cuando nosotros le estamos instalando esa ideología al niño, el niño se la cree. Claro, lo etiquetas y lo predispones a funcionar así. Exactamente. Que se llaman las profecías autocumplidas. Entonces, en el fondo, el respeto consiste en saber que tengo al frente un ser maravilloso. Y lo demuestran, ¿no es cierto?, experiencias de personas con discapacidades que han salido adelante, personas con todo tipo de dificultades han salido adelante. ¿Sabes lo que me recuerda a eso, Edith? ¿Te acuerdas la palabra de los mapuche, el mapudungún, que es ayum? Que ellos no tienen la palabra amor. Y ahí, cuando tú hablaste del respeto, más me parece que es amor, porque cuando yo miro, yo veo la luz del otro, de alguna manera es mi forma de amarlo o de amarla. Y ayum en mapudungún es cerca de tu luz. Significa, ¡ay, qué hermoso! No lo sabía. La palabra amor y odio es cerca de tu luz, o lejos de tu luz, o no veo tu luz. Es como eso. Qué hermoso, qué lindo. Muchas gracias. ¿Sabes? Yo a propósito también de esto quería comentar que todo el proceso de la pandemia que ha sido tan doloroso, a mí me ha tocado atender muchos familiares, personas que han estado enfermas, personas que se les han muerto, etcétera, que ha sido muy triste. Y por la misma experiencia de encerramiento que hemos tenido, que con todas las connotaciones político-médicas que ha tenido de por medio, sin embargo, a nivel de las comunidades, y yo creo que tú, Soledad, debes tener contacto con eso, se ha generado un tejido social solidario, comunitario, maravilloso. O sea, lo que fueron, ¿no es cierto?, las ollas comunes, lo que han sido, ¿no es cierto?, todo este movimiento poblacional, que hay una serie de comités que están, no sé, en un edificio, todo el mundo vende algo y se compran entre ellos, se hacen trueque. Entonces han pasado procesos de mucho respeto al otro, de decir, tú, juntos podemos construir, ¿no es cierto?, frente a esta emergencia, construir una sociedad distinta. Entonces, al lado de la tragedia también está ocurriendo un proceso de reencuentro del tejido social que es muy importante, que la dictadura lo hizo pebre y que ha costado mucho recuperarlo. Esta cosa ahí donde la vecina, oye, tienes una tacita de azúcar que me prestes, qué sé yo, que eso es una cosa que no la podíamos entender porque todos desconfiábamos del otro, con la famosa ideología del enemigo interno. Entonces, hoy día eso se está reconstruyendo y entonces yo siento que el respeto en el contexto comunitario está generando para mí una nueva forma de ser en este territorio. No quiero hablar de país porque no me gustan las fronteras, pero en estos territorios ha instalado una forma de convivencia que tiene que ver con mirar al otro y saber que podemos construir juntos. Y para mí eso es la esencia que contiene estos dos conceptos que estamos conversando ahora, que es ver al otro y entender que en su diferencia es totalmente solidaria con mi diferencia y con la diferencia de todos los que estamos aquí. Y eso me encanta, ha sido maravilloso descubrir eso en los territorios, todo el trabajo que se está haciendo con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, etc. Entonces ha sido muy, muy bonito. Es que darnos cuenta de que nos necesitamos, yo creo que es fundamental.
Yo creo que va más allá de la bondad que pueda tener cada ser humano. O sea, por ejemplo, en las comunidades indígenas que yo recorrí mucho en México, tú te das cuenta que más allá de la bondad, cuando tú de verdad necesitas al otro y el otro te necesita a ti, surge esta solidaridad natural. ¿Ya? Y ahora cuando hemos tenido problemas de alimentación en los diversos barrios, y la señora sabe que la otra le puede dar, no sé, papa y yo le puedo pasar lechugas y zanahoria, y vamos intercambiando y de repente cocinamos juntos y después lo ampliamos a otro y juntamos las comidas y vamos pidiéndonos cosas, eso va, esa cosa práctica, concreta, material, también genera un material psicológico, emocional, político, que nos hace darnos cuenta que la empatía también se construye en el trabajo concreto, ¿ya? Porque no solamente la empatía es porque tú me agradas o él me agrada, y qué bueno conversar y encontrarnos. Tiene que ver también con cuando hacemos cosas juntos, y darnos cuenta que cada uno tiene talentos distintos, y eso va generando esta cosa más horizontal, donde no existe la caridad, lo que existe es la solidaridad. Entonces yo creo que eso ha sido positivo. Y Soledad, no sé si tú compartes conmigo esta idea, que esa característica es muy femenina, y no estoy hablando femenino en términos de mujer u hombre, estoy hablando como dimensión de lo humano, ¿no es cierto? Lo femenino es eso. De hecho, por ejemplo, miraba el otro día, estaba viendo un documental sobre la dictadura de Videla, y todo su gabinete eran hombres, todos hombres. Me acuerdo que Pinochet, creo que la abogada esta Madariaga era la única mujer que tenía en el gobierno. Entonces uno dice, un mundo no solamente de hombres, sino un machismo que hace que el campo de la solidaridad no explote, no aparezca, no se desarrolle. Entonces, si tú te fijas, todo este trabajo solidario siempre son las mujeres las que están ahí comandando, buscando la tacita de azúcar, los fideitos y armando, ¿no es cierto? Y paulatinamente se han ido incorporando hombres más evolucionados. Claro, porque no es lo mismo ser una semilla de vida a que hacer también un cobijo. Como que el hombre, haciendo unas clases bien así para cabros chicos, pone la semilla, pero las mujeres ponemos otra semilla y además ponemos la casa. Entonces llevamos dentro. Entonces, y además después le damos de comer de nuestro propio cuerpo. Y eso hace que cuando nos ponemos en sociedad, yo siempre digo, nosotros somos más habilitadores de las capacidades de los otros. Somos menos autoritarias. No significa que no haya mujeres autoritarias, ¿ya? Pero somos más habilitadores de las capacidades de los otros. En cambio, el hombre tiende, porque el hombre que es más femenino, que tiene esa cosa femenina también desarrollada, yo creo que también es menos egocéntrico, es menos narciso, y ejerce el poder o desarrolla su poder más en comunidad, más que como un yo-yo, ¿me entiendes? La sensación que yo tengo, que es menos yo-yo y es más nosotros. Las mujeres somos siempre más nosotras, aunque seamos vanidosas, ponte, pero somos más con el colectivo. Es todo, desde hacer la comida, o trabajar en una empresa, o ser política, o ser artista, uno siempre tiende más a la comunidad, a entregarse, como esta necesidad de entregarnos que tenemos. Yo creo que eso sí es muy propio de la energía femenina. Estas formas de economía también que están surgiendo a nivel latinoamericano, de los pueblos más cercanos a nuestro origen, ¿no es cierto? Estas economías feministas que, por ejemplo, que son tan solidarias, que generan riqueza, que se reparte entre todos y entre todas, y se vende afuera lo que ya no necesita el grupo. Entonces se privilegia el grupo. En cambio, las economías capitalistas que privilegian el lucro, entonces primero venden, en Chile se saca lo mejor para afuera y se deja lo peor acá, y de hecho cuando las cosas se están echando a perder, las venden en Chile. Entonces, por el mismo sistema nos mira, pero pésimo, nos trata sin ningún respeto. En cambio, estas economías feministas, al revés, privilegian, ¿no es cierto?, a los productores y reparten y ¿no es cierto?, lo que va quedando es lo que se vende afuera. Entonces, que es otro tema. Te fijas, la pregunta, nosotros siempre hablamos del respeto entre nosotros uno y otro, pero la pregunta es cómo el sistema también hace que genere los contextos de respeto mutuo.
sea, la Yo me acuerdo cuando... cultural es fundamental, si no hacemos algo por ir transformando nuestra cultura, nuestras relaciones, hablar ya de interacción intercultural, entender que la diversidad es riqueza, entender que los unos nos necesitamos con los otros, enmujerar, como decimos nosotras desde el movimiento en que yo participo, enmujerar la política, emparejar la cancha, son todos temas fundamentales y que hay que irle hincando el diente de a poquito, porque, o no de a poquito, yo creo que hay que ponerse también un poco, acelerarse un poco en estos temas. Yo creo que es fundamental. Y un tema, fíjate, Soledad, por el que llegan a las personas y a las comunidades, llegan las discriminaciones, llegan a través de las políticas públicas. Claro. Yo les voy a contar un solo caso, a mí me tocó estar a cargo. Yo fui directora del Departamento de Desarrollo Comunitario en la Municipalidad de Calama. Entonces, estuve a cargo de la implementación del programa Chile Solidario, que en ese tiempo se llamaba Programa Puente. Entonces, el programa Puente o Chile Solidario decía, instalaba en su argumento para fundamentar la política, generar lo que se denomina el capital social. Y en términos de, ¿no es cierto?, de los ideólogos del capital social, se plantea que es todas las formas de confianza que hay entre las personas. La primera confianza es hacia mi familia, la segunda hacia los vecinos, la segunda, ¿no es cierto?, hacia las organizaciones, y así sucesivamente hasta llegar al gobierno. Entonces, si uno tiene confianza, por ejemplo, en los políticos, la sociedad funciona mejor. Si uno desconfía de los políticos, la sociedad, eso es lo que plantea Putman, que es uno de los padres del capital social. Bueno, como anillo. Decía, exacto, decía la política del Chile Solidario de que era para generar capital social. Pero como nosotros vivimos por la constitución que tenemos, en la política social, el tema de la focalización, ¿no es cierto?, se subsidia a los más necesitados solamente. Entonces, ¿qué ocurría? Se obtenía, ¿no es cierto?, los que participaban, las personas que eran candidatos a participar en el Chile Solidario, tenían que tener cierto puntaje en las fichas de estratificación social del municipio. Entonces, ¿qué ocurría? En la población X, la señora Juanita, que vive en la manzana 1, tenía el puntaje. Vamos a poner 500. Y resulta que la señora de la manzana 2, que tenía 520, no tenía derecho. Entonces iban al municipio, la señora que no tenía derecho, y me decía, ¿sabe, señora Edith, que resulta que la señora esa tiene camioneta, pero no lo dijo en la ficha? Y entonces, ¿qué pasaba? Que en vez de generar capital social, de que la gente confiara, generaron ahí un espacio de discordia. Porque esa comunidad que estaba unida, la separaron por el programa, porque no todos podían estar en el programa. Entonces, es lo mismo que ocurre con el programa Jefas de Hogar. Las mujeres se declaran sin pareja y tienen que ocultar a sus parejas porque si no, no son objeto de la política. Entonces, eso se llama los efectos perversos de la política, que están instalados en nuestros vínculos. Y ese es un tema sumamente importante. Entonces, si la política que está orientada a respetarnos genera la falta de respeto, entonces uno dice, este país está, ¿no es cierto?, o la sociedad está en una cierta esquizofrenia, por llamarlo de alguna manera. Que así estamos, Edith, así lo siento yo. Yo siento que hay una incoherencia. Juan, te hemos tenido calladito, así que... Sí. La he estado escuchando atentamente e interesadamente, sí. Termina tú lo que tú querías decir. No, ya dije, sí. No, era como lo que Edith señalaba, es súper importante, sobre todo para la eventualidad de este proceso constituyente medio chanfleado en términos de las posibilidades que se represente realmente el sentir de todos. Que hay uno de lo decía de otro modo, Edith, pero el tema del concepto del Estado, la falta de respeto de los agentes del Estado en distintos órdenes por este concepto del respeto como cierta sumisión. Claro, es súper importante de poder modificar, porque el maltrato está donde tú vayas. El maltrato está hecho política.
Sí, está hecho una práctica, es una práctica como y que es transversal, no es de izquierda ni de derecha, tiene que ver con el... Y si no hay una reflexión respecto de la falta de respeto de parte de las estructuras del Estado y de los funcionarios del Estado hacia las personas, eh, lo que viene es que muchos están pidiendo más presencia del Estado, pero la presencia del Estado Es en esta militar. misma estructura Y de además falta de respeto termina siendo opresora. Mientras ustedes conversaban también, hacía la reflexión de que no relevamos también la necesidad de muchas veces de faltar el respeto. ¿En qué sentido? En un poco lo que las nuevas generaciones han hecho, los que nosotros más viejitos no logramos hacer a pesar de que protestamos, y es rebelarse ante la autoridad, faltarle el respeto a la autoridad, que es un tema que de algún modo toda la clase política se asustó en algún momento con la movilización social, rebelarse cuando objetivamente es necesario hacerlo. sí, porque rebelarse Porque es una forma de autorrespeto a veces sí, y de pasar por de- encima de lo que es el sí, autoritarismo, no la autoridad. sí, y afirmar la propia valía, la autovalía de cada uno, pero también como pueblo, como, Comunidad. como comunidad. Entonces, súper importante. Y hacía mientras ustedes conversaban, esa reflexión de qué importante fue y qué diferente ha sido los hechos en esta revuelta social de lo que ocurrió previo al golpe, porque lo que se hizo un poco con la doctrina del shock, como lo decía Edith, se utiliza la violencia para generar un estado de shock, no solamente en las personas a nivel individual, sino que es el, A nivel colectivo. claro, yo tuve que hacer en algún momento, lo hice hace poco, ahora 2 años atrás, me incorporé al Price y lo hice solamente, yo no creo en la medicina alopática convencional, pero lo hice porque necesitaba algo simbólico, necesitaba un algo simbólico que me pudiera como a tipo ritual, que me pudiera decir, bueno, pues tengo algo que me dice que también yo viví la dictadura y que también me afectó. No sirve para nada el Price casi para los beneficiarios, no te da muchos beneficios, pero era como, entonces, no está tan socializado, no está tan compartido la vivencia traumática como sociedad de la experiencia traumática, que uno lo puede ver ahora en esta etapa en que no está ese trauma. El, el- lo desafiante que aparecen, especialmente los jóvenes, enrostrados como en lo que llaman la primera línea, que están ahí y que para el sistema son los delincuentes, los terroristas, bla, 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 pero tiene que ver con esa pérdida de miedo, que indica que de algún modo la rabia se convirtió en justa indignación, que moviliza cambio. Ha movilizado cambio y también ha hecho que bajo la justificación de esta pandemia se nos hayan privado de tantos derechos sociales y yo creo que también ha habido una manipulación ahí, porque no se te olvide de que todos esos jóvenes que se levantaron y toda esa gente que salimos a las calles les generaron un trauma ocular, o sea, no hay que olvidar de que en este país se perdieron alrededor más de 200 ojos, cosas que en guerras había sucedido. Entonces ahí hay toda una cosa muy física, pero también muy simbólica del tema de cómo tú golpeas los cuerpos individuales para dañar el cuerpo social. ¿Ya? Y esa Claro. falta de Y respeto precisamente profunda, sí, y profunda. uno lo puede entender por qué ocurrió eso, es porque había la voluntad de que ocurriera, porque era la forma, ¿en qué forma los ponemos en shock? Porque Exacto. especialmente el trauma a los manifestantes era como que para que la gente no fuera a El miedo protestar, colectivo, pues, pero Juan, mm, el miedo colectivo.
que ha dado claro, tantos buenos frutos, y ellos saben eso. La gente que tiene la concentración de poder económico y político sabe que el miedo es su gran aliado, digamos, su gran aliado en diversos temas, desde hacer desaparecer gente, violar personas, etcétera, o simplemente decirle a la gente que se va a enfermar y que tienen que quedarse muy retrotraídos, muy ensimismados, porque el prójimo también es un posible enemigo de su salud. Yo entiendo que hay que cuidarse ahora, pero entiendo que eso ha sido muy mal usado, o sea, ha sido usado doblemente para, no solamente para parar un movimiento aquí en Chile, sino que en el planeta entero, porque eran muchos países los que estaban hoy día levantándose y despertando de un modelo económico que está haciendo daño a toda la humanidad. Entonces es un tema muy No, sin duda. profundo y yo no tengo respuestas todavía, pero las estoy buscando con ustedes y con otros, digamos. Pero aquí el tema es que las alamedas siempre se seguirán abriendo. Sí, eso es inevitable. Mientras hayamos seres humanos en el planeta, las alamedas siempre se abrirán. Y pasará por ahí el hombre libre construyendo, ¿no es cierto?, lo que La tenga que mujer construir. libre. Exacto, la mujer, el hombre y todos, y todes. Oye, yo te quería decir, Juan, perdón, a lo mejor el tema del price es muy interesante porque fíjate que la dictadura y todo el trauma político, psicológico, social, económico que instalaron, y todo el daño en estos cuerpos, ¿no es cierto?, de los torturados, de los familiares, etcétera, etcétera, y de todas las familias. ¿Ya? A mí me tocó trabajar en el programa de los exmenores, víctimas de prisión política y tortura, y me tocó ver muchos testimonios. Aquí atendió también mucha gente ligada al tema de derechos humanos. Y la sensación que yo tengo con el Price, y corrígeme si me equivoco, es que tiene un componente ideológico paradójico, porque por un lado acoge a la víctima y teóricamente, ¿no es cierto?, le brinda unos beneficios especiales, pero también, por otro lado, está diciendo el problema de los derechos humanos son este grupo de personas, y ya los atendemos, le damos un beneficio, les damos educación y qué sé yo, etcétera, y ya resolvimos con eso el tema de los derechos humanos. Entonces, al final, la figura de la víctima tiene ese componente que tiene como esa doble lectura. O sea, es como, siempre tengo que ser víctima, me acuerdo que me preguntaba una persona, siempre voy a tener que ser víctima para que me den beneficios. Para recibir ¿Qué servicios. pasa si no soy víctima y yo no me considero víctima porque ya estoy en otro momento de mi vida? Y entonces queda lo que se denomina privatizado la resolución del problema de derechos humanos en unas instancias como el PRICE, como la Comisión Walsh, como, ¿no es cierto?, los beneficios que tiene. Entonces, tiene eso, claro, simbólicamente tú dices, sí, me incorporo, pero también te incorpora al dispositivo ideológico donde queda privatizada el problema de derechos humanos. No sé si tú habías hecho alguna reflexión parecida, Juan. sí, o sea, no dudo que hay personas que necesitan el apoyo para sanar las heridas que fueron graves y que las han mantenido ocultas por muchos años. Yo me refería precisamente a eso, pero en mi caso fue cómo lo simbolizo, porque yo te puedo decir que en lo personal yo no recibí ningún golpe, ninguna tortura, a lo sumo recuerdo mi mamá era dirigente del colegio de profesores, en algún momento cuando logró tener teléfono mi mamá, recibimos llamadas que yo los desafiaba, llamadas de amenaza, que yo los desafiaba, pero a pesar de que mi cuerpo no tuvo un golpe, una tortura, yo tenía conciencia de que algo en mí, esa historia de dolor, de trauma, también la tenía yo. Hay una experiencia que se ha hecho que tiene que ver con lo que algunos llaman los campos mórficos, que Ashley Montagu, en un libro que es muy bonito, que se llama El tacto, la importancia de la piel en las relaciones, en el subtítulo, él cuenta sin hablar del campo mórfico, pero es campo mórfico. Él cuenta que unos etólogos hizo un experimento con con un rebaño de ovejas recién paridas. Entonces, en el periodo de ventana, que es el periodo en que se está generando el vínculo entre la madre y la cría,
sacaban algunas crías y las separaban de la madre durante el periodo de ventana. Pasado el periodo de ventana, las devolvían y los etólogos sabían que lo que iba a ocurrir es que la mamá iba a rechazar a la cría y no le iba a permitir que tomara de su ubre. Y lo que nunca esperaban que ocurriera es que cuando las crías intentaban ir donde la mamá y la mamá las rechazaba, esa alteración en las relaciones individuales madre-hijo generó una alteración de todo el rebaño. Claro, así es. Entonces lo que yo quería era como precisamente significar No hemos sido dañados. en términos personales, claro, yo también formé parte de ese rebaño, pese a que a mí no llegó nadie a llenarme mi casa, no tengo un familiar detenido desaparecido, entonces tiene que ver, pero lo recibo, participé de eso, me marcó eso, sentí... yo me acuerdo cuando leía el libro de la Patricia Verdugo, el Bucarest 187, que me lo leí como 8 veces y cada vez que lo leía me ponía a llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Porque me acordaba de todas y cada una de las historias que ella contaba en primera persona y que yo la había escuchado a través de la cooperativa. Mi mamá era demócrata cristiana en ese tiempo y compraba la revista Hoy, y ella era periodista y lo había leído y releído muchas veces, entonces tenía que ver con eso, pero había una carga emocional, fue terapéutico en realidad leer ese libro, pero lo habré leído unas 8 veces, no es que sea obsesivo, así, porque había conectado con algo que me estaba permitiendo. Nada podemos opinar. Oigan. La confesión de parte, relevo de pruebas. Yo lo quería tocar como tal vez yo me imagino que vamos a tener que terminar por el tiempo, que de la conversación también me surgió como a partir de experiencias que ustedes comentaron en algún momento, el tema de cómo entender la diversidad también para la construcción de un mundo mucho más humano, verdaderamente humano. Y la experiencia demuestra que muchas veces en las comunidades las personas no piensan igual, no viven igual, pero generan dinámicas de mutuo apoyo, generan vínculos, y es cuando yo te conozco y te aprecio, puedo respetar que tú no pienses como yo, que no tengas la misma religión que yo, pero podemos construir algo en común. Y siento que esa experiencia de diversidad que se sustenta entonces en relaciones de vínculo cotidiano es tal vez una tarea pendiente para poder construir un nuevo proyecto de sociedad. Lo hemos visto, hoy día la oposición aparece como súper diversa, pero fragmentada y de algún modo aislada, y yo entiendo por qué porque están como cada uno en su trinchera, pero también yo cuando hablo de esto de construir dentro de la diversidad, no tiene que ver con que yo en el ámbito, no sé, pues, cotidiano, yo tenía un vecino en el mundo que era súper pinochetista, pero el viejo era súper entretenido y tenía súper buena voluntad. Y dentro de mis recuerdos de infancia está él como un viejo que me enseñó muchas cosas, pero que también me hacía evidente que no me convencía Pinochet. Tenía que ver con eso. Pero yo podía construir comunidad con él. Cuando se murió y supe que se murió me dio mucha pena, a pesar de que era pinochetista, porque yo había compartido con él, era parte de mi historia. Siento que nos falta aún trabajar la experiencia de construir en la diversidad una sociedad distinta. Y siento que estamos, y que nos falta, es obvio, porque estamos dentro del proceso, pero lo quería como comentar. Y aparte estamos en un quiebre también, estamos en un quiebre bien civilizatorio, se están cayendo un montón de valores, hay gente que ya va a pasar, yo creo que espero que haya gente que sea ya parte de la prehistoria, y otra gente que construyamos otras historias, digamos, más verdaderas y más igualitarias, más bellas, digamos.
Eso En no todo sé. caso, disculpa, Soledad, en todo caso no estamos contra las personas, sino contra los sistemas, porque son los sistemas que crean, ¿no es cierto?, cierto tipo de vínculo y de comportamiento, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en tratar con nadie, si el problema es que hay ciertos sistemas que hacen que yo vea al otro como un enemigo. O sea, el carabinero que fue y sacó ojo fue mandatado, ¿no es cierto?, y con todas las características de la cultura policíaca chilena. Entonces, él es una víctima tanto como, ¿no es cierto?, el chico que sufrió tiene evidentemente una responsabilidad judicial, no quito ese tema, pero desde una mirada más amplia, el tema es el sistema que hace que, ¿por qué ese carabinero que está en su casa tiene que salir a sacar ojos? O sea, esa es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿en qué ese día se levantó pensando en eso? Cuando ustedes saben que a los carabineros les dicen, Andy saca tantos partes, son mandatados. Entonces, el tema acá es que no es el problema de las personas. Y los tratan a Hay un ellos en su sistema que formación crea, como ¿no es cierto?, al paranormales. monstruo. Exacto. Entonces hay todo un... Oye, ha sido... Miren, yo espero que nos volvamos a encontrar o que inventemos, que hablemos, no sé, de diversidad más ampliamente, que hablemos de Wilhelm Reich o de Freud, no sé, a lo mejor temas que nos mueven hilos mentales y emocionales por otros lados, y compartir más conocimiento, más experiencias mutuas, es porque me agradó mucho escucharlos, conversar con ustedes. De verdad que creo que habría sido lindo abrazarlos y abrazarla, pero espero que eso ocurra en algún momento, que nos encontremos y podamos disfrutar de un face to face como debe ser, y no esto, todo esta que igual le agradezco esto de tener un Zoom y poder conversar, aunque sea así. Así que les agradezco que hayan participado de acá. Bueno, tendremos que esperar que la autoridad sanitaria nos dé la indicación de que nos podemos volver a encontrar y ellos nos van a decir que nos vamos a poder abrazar. Bueno, yo espero que somos lo suficientemente inteligentes como para ver maneras de en algún momento de encontrarnos y conversar directamente y de armar otros espacios de encuentro también, como este mismo. Gracias. Yo por mi parte darte las gracias, Soledad, bendiciones por estas iniciativas que son tan interesantes, aportadoras, y que permiten que uno también desahogue un poquito de toda su mirada del mundo. Así que muchas gracias también a Juan por compartir esas experiencias tan maravillosas. Así que nos estaremos viendo. Hasta pronto. Gracias por el aprendizaje compartido. Gracias a ambos. Que estén muy bien y que disfruten lo que más puedan, lo que hay. Un abrazo. Nos vemos. Adiós.